Hola a todos, vamos a jugar ajedrez desde una cuenta inicial de chess.com. Si no sabes mover las piezas te recomiendo este video que hice posteriormente. Vamos a empezar con una partida de 10 minutos. Empecemos. Ok. Nos tocó negra parece. Está bien. Desarrolla su pieza caballo central, desarrollando pieza y controlando parte del centro. Nosotros hacemos mutuamente lo nuestro, que sería desarrollar pieza en el centro, no caballos laterales porque no tiene sentido. La guerra está en el centro. Esto es un error de él. ¿Por qué? Porque pudo mover el caballo, mover el peón para activar las piezas. Pero un peón lateral. Esto es un evidente error. Vamos a buscar la manera de demostrar que es un error, pero a largo plazo. Vamos a fiachetarnos, que significa poner el alfil aquí con esta estructura de peones aquí, aquí y acá. Las piezas en el centro, desarrollarla. Vuelve a mover peones. Este puede ser razonable porque está desarrollando un posible alfil. Nosotros hacemos lo nuestro, que era el fianchetto, para enrocarnos y poner el rey lo más antes posible seguro. Este está perfecto, pero sigue moviendo demasiados peones sin mover piezas. Lo enrocamos. Como puedes ver, solamente he movido un caballo. Yo me he movido el caballo y el alfil y enroque. Estamos mejor. Aunque él tiene esta casilla controlada por el caballo y el peón. Pero nosotros ahorita vamos a controlar parte del centro. Porque ya sabemos, la guerra pasa en estas cuatro casillas. Esa está razonable, diría yo. Aunque yo diría, al fin aquí yo pienso que era mejor, ¿no? Para poder enfocarse lo más antes posible. Vamos a buscar la manera de castigarlo. Vamos a jugar D5, peón D5. Evitar cualquier avance posible de él. Controlamos el centro. Mira, hizo la que pensé que iba a hacer ahorita. Ok. Vamos a jugar esta jugada. Mover peones para atacar el centro. Pude jugar caballo, pero vamos a hacerla después. A veces es mejor poner los peones por delante que el caballo específicamente. Él podía comer esta, pero yo activaba el caballo y llevaba una pieza más al centro. Pero no se la comió. Vamos a mover el caballo igualmente. Tenemos una estructura perfecta, desarrollando piezas, controlando el centro. Él se tiene que enrocar. No ha hecho nada por enrocarse, pero está jugando razonable. Mira, se lo comió. Y ahora tú dirás, él está ganando porque tiene un peón de más. Pero la realidad es que no, porque él abandonó una pieza literalmente del centro a una pieza más lateral. Y necesitamos actividad. Controlamos el centro. Ahora tenemos un fuertísimo centro. Y jugó esta, que es un error. ¿Por qué es un error? Porque permite que me lleve el centro entero. Me lo llevo para casa. Aquí le gano una pieza. Esto se le conoce como un tenedor. Me gano cualquiera de estas dos piezas. Un peón que vale un punto a comerse uno de 3 puntos, que matemáticamente claramente me conviene. Entonces este peón que se comió acá le valió caro. Le valió caro porque abandonó el centro, me quedé yo con todo el centro y encima de eso hizo un error. Desarrollar pieza está bien, pero tienes que estar pendiente al centro y enrocarse lo más antes posible. Él no se ha enrocado. Hay que castigar los pequeños errores que él hace. Ahora él estará pensando qué hacer. Comió aquí. Pues me lo como. Yo me lo como, me lo sigo comiendo. Si él comió acá, se activó, se mira las reinas o damas. Si él come, yo me la como. O
sea, no hay ningún problema, está defendida. Así que yo me la como. Cuando me como esta también está mirándose, tal vez pueda comer. Efectivamente me la como. Tal vez quiera hacer esta. Y otro error de él. Se enrocó. El enroque está bien, pero tiene que estar pendiente. Porque dejo esta pieza al aire, gratis, sin pagar un centavo. Un juego sencillo, fianchetto, enroque. Solamente dominamos sus errores. Desde el inicio, que era un error del peón, no mover muchos peones, él movió demasiados peones. Saca las piezas centrales, volvemos para atrás. No hay nada que buscar. Ok, un caballo lateral. Mala jugada, porque él hace eso, no tiene sentido. Las piezas van en el centro. Tal vez hubiera jugado torre aquí para controlar las casillas del centro y a la columna también. Esto es un error. No encuentro manera de castigarlo, pero a largo plazo esto es un error. Esta pieza se ha desarrollado, ¿verdad que no? Pues vamos a desarrollarla. Y así tenemos todas las piezas desarrolladas. Las torres se están conectando mutuamente, se defienden mutuamente. Y yo podría decir que ya estamos en el medio juego. Ya pasamos la apertura perfectamente. Y no hicimos nada de otro mundo, simplemente los enfiachetamos lo más antes posible aquí y los enrocamos. Y todo lo que él hizo el error, acabamos con él. Vamos a esta razonable. Está muy bien. Ahora mismo yo estoy ganando materialmente, tengo más piezas que él. Pues a mí me conviene que cambie pieza conmigo. Pues vamos a atacar la torre para ver si él se motiva de cambiar la torre para maximizar la ventaja. Si tenemos ganancia, trata de intercambiar las piezas para ser más fácil la ganancia y vas a ganar rápido. Esto, ok, nada mal. Creo que puedo comerme esta, pero estamos activando un peón que está muy adelantado. Entonces no, como que no lo veo muy apetitoso esta torre. Se puede comer claramente, pero yo creo que el alfil aquí está perfecto. Ataco la torre, ataco el peón, probablemente me coma acá, yo como acá, y este peón que está aquí está gratis. El peón que se lateralizó un poquito ahorita. Vamos castigando sus errores. Torre para atrás, él no quiere intercambiar, tiene toda la lógica del mundo. Él no va a querer intercambiar porque está inferior en material. Vamos a comerme esta torre, claro está. Y probablemente, si yo me como esta, pues sí puedo comérmelas. ¿Por qué? Porque no puede hacer esta. Porque si él hace esta, me voy con un caballo aquí, le doy jaque, se mueve y me como la torre. ¿Y por qué va a querer hacer torre acá? Porque él posiblemente piense, vamos a quitar la flechita que me vuelvo loco. Posiblemente piense que si yo como acá, él haga esta y cuando saque el caballo para atrás, se gane el alfil. Tal vez piense eso, pero es un error. Vamos a comernos el peón. Controla el centro, está razonable. Vamos a poner las piezas en el centro. Aquí. Piezas todas en el centro. Más estructurado no puede estar, yo creo. Y efectivamente cometió el error de su vida. Esto fue un error. Atacó el caballo sin pensar dónde podría caer este caballo. No cometan ese error. Tienen que visualizar la siguiente jugada del oponente. Él movió, atacó y no se percató de este jaque. Tiene que mover el rey, por ejemplo por acá. Y yo me como la torre gratis, sin ningún costo.
Solo castigamos sus errores. Nosotros estamos siguiendo la regla de pieza en el centro, desarrollar y enrocarnos. Nada de otro mundo. Vamos a atacar el caballo. ¿Por qué? Porque si yo me como este caballo es más fácil ganarle, porque tengo mucho material. Él está pensando, tal vez se rinda en un momento dado porque está muy inferior. Vamos a sacar el caballo. Este caballo no hace nada ya aquí. Vamos a jugar acá, a ver si se deja este peoncito. Lo veo bien difícil para él. Uy, uy, uy. Me hizo una jugada muy interesante. Me atacó esta. No puedo comer porque me come esta. Y si yo muevo para atrás, me hace el tenedor. Pero tenemos una defensa maravillosa. ¿O no tenemos defensa? No tenemos defensa. No tenemos defensa. Esa no la vi. Hay que admitir los errores. Él controló su centro, ¿viste? Él le obedeció una regla. Por controlar el centro, se ganó algo. Yo hago esta. Ataco el caballo. Si él se come esta, yo me como su caballo. Si hace esta, me como su peón. Igualmente estoy gano demasiado. Estoy demasiado gano. Porque tengo mucho material. Tal vez se coma esta. En alfil. También esto fue un error. Sí vi de esto porque tenía jaque acá, se movía para acá y me comía esta. Está bien, no la vi. Igualmente estoy muy gano. Vamos a comer esta. Él se va a comer esta. Yo me voy a comer esta. Tenemos torre, alfil, caballo. Contra 20.000 peones de él. Vamos a atacar el peón central, que es el peón débil de él, porque no hay ningún peón que lo defienda a ese peón. Siempre atacar sus debilidades. Vamos a comerme el peón. Esto pronto se rendirá. No sé si se motive a rendirse. Ok, esto para que vaya aprendiendo un poquito más. Esto debilita las casillas negras. Jugar esto y poner los peones en casillas blancas evita que lo ataquen, pero a la misma vez está potenciando el poder del alfil. Ahora me puedo mover ágilmente en las casillas negras. Lo amarramos aquí. Ahora el rey no se puede salir. Vamos aquí. Ahora estamos amenazando mate en uno. Y lo matamos con esta. Y simplemente lo que hacemos es castigar sus errores. Movió mucho los peones, nosotros desarrollamos las piezas, los enrocamos lo máximo posible. Nuestra apertura no fue algo de otro mundo, simplemente los flenchetamos y los enrocamos. Vamos a otra partida de 10 minutos. Vamos a tratar de ser lo más simple posible, porque me pareció un poquito, pensándolo bien, un poquito complicado. Voy a enflechetarme, el mismo desarrollo de que ahorita. Caballo F3, peón aquí, alfil acá y enrocarme corto. Eso es todo. Eso es todo. Por suerte ahora nos toca blanca. Más fácil. Muy bien esta jugada. Podría decir que es la mejor. Voy a jugar el plan mío. Nada de otro mundo. No está pasando nada. Estamos desarrollando pieza en el centro. Él hizo un peón para controlar el centro. Su caballo en el centro está perfecto. Él me está jugando ya como un gran maestro. Vamos a seguir con nuestro plan. Nada de otro mundo. Está perfecto. Quiere desarrollar su alfil aquí o acá o aquí incluso. Cualquiera de esas son correctas. Él está jugando perfectísimo. Nosotros los enjocamos. Nosotros también estamos haciendo lo nuestro. Estamos con una apertura simple. Esto solo puede aprender un niño.
el fianchetto, los enrocamos y castigamos sus errores. Hasta ahora él no ha cometido ninguno. Tenemos que hacer algo para controlar el centro. Él jugó este alfil acá. Quiere enrocarse. Se desarrolló su pieza. Está jugando muy bien. Vamos a controlar el centro con D4. También se puede jugar D3 para un posible E5, pero acompañado con una torre. Pero me parece muy tardado. Y vamos a controlar con D4 el posible E5 que él quiera hacer y controlar más el centro. Se enrocó efectivamente. Me parece que necesito desarrollar piezas porque no he desarrollado. Mira, esto no se ha desarrollado. ¿Pieza dónde? En el centro. Vamos a desarrollar esta pieza atacando y clavando este caballo. Si él hace esta, me conviene. Exactamente, la hizo. ¿Por qué me conviene? Una, porque debilita posiblemente el enroque. Aunque no es mala. No es un error garrafal. Es razonable. Pero me gusta que la hiciera. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Tenemos que irnos. Podemos comernos el caballo. Pero no siento que sea necesario. Recuerda, los alfiles son ligeramente superiores a los caballos. Los caballos yo podría decir que valen 3 puntos. Los alfiles temáticamente vale 3 puntos, pero a grandes niveles el alfil podría valer 3.5 puntos. Pero no quiero confundir la cosa. La cuestión es tratar de no intercambiar los alfiles por los caballos. Vamos para atrás. Vamos por aquí. No quiero ir para la casilla de origen porque no tuviera sentido. Puede ser que tenga sentido para flashetarme acá, pero no me motiva para hacer eso. Vamos. Esta está razonable. Desarrolló su pieza. Mira, te cuento. Lo que hice la otra vez, que era para sacar el peón del centro. Vamos a tratar de que pase exactamente lo que pasó en la otra partida. ¿Ves? No es tan complicado. No le tenga miedo que ese peón lo recuperamos. Si él come este peón, lo recuperamos. No pasa absolutamente nada. Este caballo hay que desarrollarlo lo más antes posible. Si él come, desarrollamos el caballo. Y ahora amenazamos con un peón E4 y controlando el centro fuertísimo como la otra vez. Controlar el centro y el rey enrocado y fanchetado. A mí me gusta más este enroque que el enroque de él, porque el enroque de él se ve más delicado. No tiene el alfil, el mío está como más peposo, más fuerte. Más estratégico, se podría decir, más posicional. El L más táctico. Esta jugada está razonable porque me evita el posible E4. Él me está jugando extremadamente bien. Vamos a jugar. Vamos a sacar la dama para que se conecten las torres. Se miren entre sí y se defiendan. Yo voy a mover la reina aquí. Para al mismo tiempo tratar de jugar E4 y controlar el centro. Y ya llegamos al medio juego. Esta no me gustó de él. No me gustó. Está poniendo pieza en su centro. Está bien que coloque pieza en su centro. Pero me parece más importante sacar su pieza y desarrollar sus piezas que mover este caballo por segunda vez sin haber movido este caballo. Así que vamos a atacar y controlando el centro. Tenemos un centro fuertísimo. Tal vez pensé que iba a ser algo así para colocar el caballo acá, pero me lo facilitó. Vamos a comer con peón. ¿Puedo comer con alfil? Pues sí. Pero yo quiero comer con peón para llevar más piezas al centro. Este peón vale más si lo coloco más al centro. Ahora esto está defendido. Tenemos un centro formidable.
Formidable. Vamos a ver. Está pensando. Tiene los alfiles activos. El caballo efectivamente tiene que desarrollarlo. En algún momento tendría que desarrollarlo. Me parece que yo puedo jugar esta. Activo. Ok, si juego esta me quedo con el centro. Activo un poquito más la dama. Este alfil se tendrá que ir. Lo malo que las casillas mías, como había mencionado anteriormente en el otro juego, se debilitan. En esta casilla, las casillas blancas se debilitan. Quiere decir que coge poder el alfil blanco. Vamos a atacarlo, no importa. Este alfil está encerrado. Si él me hace esto, me hace un favor. Efectivamente hizo esa. Vamos. Esto es una columna abierta. Se le conoce cuando una columna abierta cuando no hay peones. Ok. Vamos a ver. Estoy pensando. Probablemente. Vamos a adoptar por esta. Nos quedamos con la columna abierta. Aunque no es la gran cosa. Pero estamos activando las piezas. Una pieza que no se ha movido. Muy buena jugada. Está jugando muy bien el oponente. Tiene 1215 de rating. Está jugando mejor que 1200. Vamos a jugar esta. ¿Cuál es el plan de esta? Mover el caballo para acá. Intercambiar el alfil. Y poner el caballo acá en el centro. Porque entre más piezas en el centro, mucho mejor. Vamos a quitar esto que me vuelvo loco. Nos volvemos locos. Está pensando. Ya yo tengo el plan clarito. ¿Esto qué es esto? Un peón lateral. ¿Para qué? Para defender. No lo veo rentable. Me parece que esta era mejor para jugar caballo central. Recuérdate, las piezas en el centro valen mejor. Esto no me gustó de él. Vamos a hacer esta. Posiblemente intercambiar este alfil del flancheto. Puede ser que me debilite el enroque mío. Pero coloco una pieza en el centro. Y me gusta la pieza en el centro. No le tengo miedo a ese intercambio. No veo una amenaza clara. Claramente me lo va a comer porque este alfil mío es bien fuerte. Tal vez podría ser hasta imprecisa esta jugada. Pero no lo veo tan imprecisa porque coloco un caballo central. Yo tengo dominado el centro. Tengo este peón hasta allá arriba. Quiere intercambiar alfiles. ¿Por qué? Porque este alfil es malo. ¿Por qué es malo? Porque tengo todos mis peones incomodando la existencia de este alfil, ya que tengo los peones en casillas negras. ¿Y yo qué voy a hacer? No, yo le voy a atacar. Yo no quiero intercambio porque él quiere zafarse de una debilidad de él. Él va a querer hacer esta en un futuro. Así que vamos a ver. Yo creo que yo puedo hacer esta. Me parece rentable esta jugada. Me parece muy rentable. Vamos a jugar esta. Puedo jugar caballo como el plan de ahorita. Pero me parece que quito la acción a la dama en estos momentos. Ya que él me provocó a jugar esta. Puedo mover el peón futuro a este. Así que vamos a jugar el peón. Tenemos esta línea. Indica que vamos a atacarle al rey. Esta línea indica que me va a estar atacando por este flanco, donde está el rey mío. A veces la dirección de los peones indica dónde va a atacar el oponente. Como si fuera una flecha. Eso lo vas a ver más adelante. Estará pensando si comer o no comer. Si él come, yo como con reina, activando a la reina y acercándome más al rey. Recuerda, el objetivo principal es el rey.
Yo, si fuera él, yo jugaría algo así. Pero jugó dama. No sé, no la veo. No la veo. Quiere darme jaque aquí. Quiere darme jaque ahí. Mi plan futurístico podría ser jugar esta, debilitar su enroque. Si él come, yo como. Él come, yo como y él come. No es rentable para mí, porque él me gana en esa matemática. Así que en estos momentos no es rentable, pero en futuro puede ser esa. Podría ser esta, él comes y yo como con esta. Puede ser. Esa me parece razonable. Pero me parece mejor jugar la dama aquí primero, para luego hacer esta. Él come, yo como acá a la esquinita y puedo ponerme, aplazarme a la dama para acá, atacando su debilidad. Tengo una reina, una dama en el centro. Eso me da una superioridad. Ok, caballo ahí no me parece mala, me parece malísima. Creo que aquí ahora sí puedo hacer esta sin ningún problema alguno, porque si él come, yo como, ataco el alfil y estoy amenazando con entrar acá con mate. Espero que lo estén viendo. Come, como, ataco el alfil, se tendrán que mover para acá. Por ejemplo, el alfil se tendrá que mover para acá o para acá. Y yo entro aquí dando jaque. Se mueve y lo mato con este, defendido del peón mío de que está aquí. Vamos a ver que él juega. No comió simplemente. Aquí hay un truquito. Puedo comerme esta felizmente de la vida, porque si él come, yo le doy jaque, él se mueve y lo mato con esta. Así que voy a comerme. Quita la flecha que me vuelvo loco y como esta. Y él dirá, wow, un alfil gratis. No, es que hay truquito porque yo le di jaque. Se mueve y mate. ¿Lo puedes ver? ¿Viste? ¿Qué pasó? Que anteriormente, empezando el juego, él jugó esta y debilitó su enroque. No es que era un error al principio garrafal, pero me parece que debilitaba su enroque y provocó este posible sacrificio en estos momentos con errores consecutivos. Trata de no mover mucho los peones, sino las piezas en el centro, repito. Ya saben. Aquí mueve la torre. Vio que no se podía comer ese alfil. Yo me lo como con alfil, no pasa nada. Mi plan es tranquilamente caballos centrales, juego esta y mi dama va para acá abajo. Y yo creo que es mate enforzado. Oye, el tiempo se me estaba acabando, pero no pasa nada, ya acabamos con el tablero, yo creo. Ya acabamos. No veo manera de que él evite este mate. Y con este caballo, mira, me dio un jaque. Me muevo. No vi ese jaque. Tampoco es la gran cosa. Tengo 54 segundos para matarlo. Tengo para pasar hasta otra partida. Pero, evidentemente, la próxima jugada es esta. Con mate. Mate con tomate. Sencillo y elemental. Lo flancheamos. Mira, ¿viste esa cadena de peones? Dirige dónde está el ataque del blanco. El ataque del blanco. Esta cadena de peones. Y está donde está el rey, efectivamente. Y su ataque está donde está acá. Eso es muy bueno saberlo porque ya tú sabes cómo formar tu cadena de peones. Tienes que formarla tirando diagonalmente al rey del oponente. Son detalles. Tal vez juegue algo así. Yo juego este. Sí, yo. Es más, le juego pre-move. No sé si se pueda.
Tengo que poner eso en configuración. Y mate. Para no hacer el video más largo, acabamos con este video. Si quieres ver las continuaciones de estos videos, te invito a suscribirte para que veas el progreso de esta cuenta inicial de chef.com. Bueno, hasta la próxima.